Bienvenidos estudiantes al segundo módulo del segundo quimestre, que va del 26 al 29 de octubre. A continuación te voy a presentar el desafío de la semana. Problema de aplicación de resistencia y temperatura. Tenemos un alambre de hierro y aquí los datos que necesitamos de ese material. Tiene un diámetro, vamos a marcar el diámetro, a indicarlo, y ese diámetro es de 0.35 milímetros. Ese alambre tiene aplicado en toda su longitud un campo eléctrico uniforme de 0.45 voltios sobre metro. La temperatura del alambre, vamos a poner la temperatura y la vamos a marcar como temperatura final porque no es una temperatura ambiente. La temperatura ambiente, si nos damos cuenta, es de 20 grados. Entonces vamos a poner como temperatura final de 56.98 grados. Se supone, vamos a suponer, que solo existe un electrón libre por cada átomo. Entonces, primera pregunta, la resistividad del alambre. Yo aquí tengo la resistividad de ese alambre de hierro, pero es una resistividad a 20 grados centígrados. Pues la resistividad de los materiales y la resistencia cambia con la temperatura. Entonces vamos a encontrar esa primera pregunta, vamos a resolverla y la fórmula para encontrar la nueva resistividad es la siguiente. Pongámosle resistividad final. Es igual a la resistividad inicial, esa me la dan en los datos del problema, por 1 más el coeficiente de temperatura, cuyo símbolo va a ser alfa, vamos a identificarlo como alfa, más alfa por delta temperatura. Tenemos entonces que la resistividad final del material va a ser igual, la inicial es 1 por 10 a la menos 7 por 1 más el coeficiente de temperatura, que para el hierro es 0.005 por el cambio de temperatura. Se refiere a que tengo una temperatura mayor que la temperatura ambiente. Entonces, temperatura final, así la consideramos al inicio, es 56.98 menos la inicial, que es la temperatura ambiente, de 20 grados centígrados. Entonces hacemos el cálculo y nos queda una resistividad final de 1.18 por 10 a la menos 7 ohmios por metro. Y ya podemos registrar esta primera respuesta. Entonces sería la resistividad a esa temperatura de 56.98, 1.18 por 10 a la menos 7. Listo. Vamos a marcar esta primera parte. Ahora vamos a la segunda pregunta, que tiene que ver ahora con la densidad de corriente del alambre. La densidad de corriente del alambre, cuyo símbolo es J, es definida como el campo eléctrico que está a lo largo del conductor dividido para la resistividad del alambre. Justamente la resistividad que acabamos de encontrar. Entonces, la densidad de corriente va a ser igual a 0.45 dividido para 1.18 por 10 a la menos 7. Entonces nos queda una densidad de corriente de 3.81 por 10 a la 6. Las unidades es una densidad de corriente, sería amperios
sobre metro cuadrado. Y ya podemos registrar esa respuesta. Densidad de corriente en el alambre. 3.81 por 10 a la 6. Continuemos. Ahora vamos a la tercera pregunta. La tercera pregunta tiene que ver con la corriente total en el alambre, la cual va a ser fácil de determinar porque ya saqué la densidad de corriente. Entonces la fórmula para encontrar la corriente es la densidad de corriente por el área de la sección transversal. Tenemos entonces que la corriente en el alambre va a ser igual, vamos a detallarlo más, porque el área depende del diámetro. Entonces tenemos que el área es diámetro, tengo que hacerlo radio, lo divido para 2, luego lo elevo al cuadrado y lo multiplico por pi. Esa es el área de la sección transversal. Entonces vamos a hacer el cálculo. 3.81 por 10 a la 6. El diámetro está en milímetros, lo puedo escribir en metros. Escribo los milímetros, pero los multiplico por 10 a la menos 3 para pasarlos a metros. Dividido para 2 porque es radio, al cuadrado y por pi. Entonces, al resolver esta operación, nos queda una corriente. Voy a poner algunos decimales porque lo que voy a obtener ahorita son amperios y la respuesta es en miliamperios. Entonces voy a escribir más decimales y siempre pensando en tener al final en las respuestas 3 cifras significativas o más. Punto 36656 amperios. Como nos piden la respuesta en miliamperios, voy a multiplicar, recordemos que un amperio son 1000 miliamperios. De esa manera el punto decimal corre 3 lugares. Tendremos entonces una corriente de 366 vamos a dejarlo como 0.6 miliamperios. Podríamos dejarlo como 367, pero en ocasiones el sistema, si no pone el punto decimal, a veces no valida la respuesta. Entonces vamos a dejarlo 3 cifras significativas. Ya cumplí con las 3 cifras significativas y voy a poner un decimal. Con eso garantizo que el sistema va a validar mi respuesta. Entonces eso serían 366.6 miliamperios. Vamos a registrar respuesta. 366.6 miliamperios. Listo. Vamos ahora a realizar la pregunta número 4. Número 4 es el número de electrones por unidad de volumen. Vamos a llamarle a esa variable n. Para encontrar el número de electrones por unidad de volumen, voy a aplicar la siguiente fórmula. Ese número de electrones sobre volumen es igual al número de Avogadro por la densidad del material. No confundir con resistividad. Vemos que es el mismo símbolo, pero aquí en esta fórmula se refiere a densidad. Dividido esto para la masa atómica, que también la tengo en los datos del problema. Entonces, el número de electrones por unidad de volumen, vamos a reemplazar 6.022 por 10 a la 23 átomos
por mol. Ahora, tenemos que poner la densidad, pero la densidad en los datos está como gramos sobre centímetro cúbico. Entonces, yo debo ponerla en unidades del sistema internacional. Simplemente necesito esto, tenerlo como kilogramos sobre metro cúbico. Eso se consigue multiplicando este valor por 1000, es decir, por 7870 kilogramos sobre metro cúbico. Y la masa atómica, que también está en gramos, la podemos pasar a kilogramos y escribirla directamente, dividido para 1000, 0.05585 kilogramos sobre mol. Simplifiquemos para ver las unidades. Mol con mol, kilogramo, kilogramo, pero no veo dónde está el número de electrones. Ahí es cuando vamos al enunciado. Suponga que solo existe un electrón libre por cada átomo. Si tengo entonces 6.022 por 10 a la 23 átomos, la palabra átomo la cambio por la palabra electrones. Porque dice claramente un electrón libre por cada átomo. Entonces, al resolver esta operación, me queda un número de electrones por unidad de volumen de 8.49 por 10 a la 28 electrones sobre metro cúbico, justamente las unidades que están en la pregunta. Vamos a ingresar esa respuesta en el quiz. Sería entonces 8.49 por 10 a la 28. Pregunta número 5. Nos piden ahora la velocidad de arrastre de los electrones de conducción. Otro sinónimo para rapidez de arrastre, en internet pueden encontrar rapidez de deriva. ¿Qué es esta rapidez de arrastre? Bueno, cuando se aplica un campo eléctrico a lo largo de un conductor, los electrones son acelerados por este campo, aunque esta energía cinética se disipa inmediatamente por los choques con los iones de la red. El resultado neto de esta aceleración y disipación da una velocidad de equilibrio muy baja, denominada velocidad de arrastre o velocidad de deriva. ¿Cómo encontramos esa velocidad de deriva? Pregunta número 5. Esa velocidad de deriva es igual a la densidad de corriente dividido para el número de electrones por unidad de volumen, le habíamos puesto n, por la carga de cada electrón. No con el signo, simplemente el valor absoluto de la carga del electrón. Entonces la velocidad de deriva va a ser igual. Teníamos que la densidad de corriente era de 3.81 por 10 a la 6 dividido número de electrones por unidad de volumen, 8.49 por 10 a la 28, y esto va multiplicado por la carga del electrón. La carga del electrón es de 1.6 por 10 a la menos 19. Al resolver esta operación nos queda una velocidad de arrastre o de deriva de 2.8 por 10
a la menos 4 metros por segundo. Pero la respuesta la piden en micrómetros por segundo. Entonces, recordemos que para convertir a micrómetros, eliminando o reduciendo los metros, recuerden que un metro tiene 10 a la 6 micrómetros. Resolvemos este cálculo y simplemente esta cantidad va multiplicada por 10 a la 6 y 10 a la 6 pues es 1.000.000, ¿no? Entonces la velocidad de arrastre es de 280.5. Como les decía, vamos a poner un decimal una vez que ya tenga las tres cifras significativas, micrómetros por segundo, y vamos a registrar esa respuesta. Entonces 280.5 y ya podemos pasar a la última pregunta. Tenemos entonces la diferencia de voltaje que debe existir entre los extremos del alambre para producir ese campo eléctrico. Entonces, nosotros ese alambre lo sometemos a una diferencia de potencial para producir ese campo eléctrico a lo largo de ese alambre. Entonces, ya en algunos problemas anteriores habíamos usado la fórmula para la diferencia de potencial, que es igual al campo, y ahora va a ser por la longitud. Entonces, la diferencia de potencial, el campo era 0,45 y la longitud del cable, me la dan en el enunciado, es de 6 metros. La diferencia de potencial eléctrico, diferencia de voltaje, tenemos en este caso es de 2.7 voltios. Y hemos llegado a la última respuesta. Vamos a registrarla. Tenemos entonces 2.7 voltios. Procedemos entonces a comprobar nuestras respuestas. Hemos contestado correctamente las 6 preguntas. Hemos superado el desafío de la semana. Usted, para este nuevo desafío, como siempre, va a contar con 3 intentos y solamente 3 intentos. Muchos éxitos en esta nueva semana de labores.